Un vaquiano de Carlos Tejedor se convierte en el arquero más icónico de la historia de Boca Juniors. Inventa el primer personaje 100% original del fútbol argentino. Obtiene récords que al día de hoy parecen imbatibles y 36 años después de su debut en primera ataja para el Ceneice campeón de Carlos Bianchi. Entre medio inventa una tajada memorable, la de Dios. Es héroe en la primera Copa Libertadores que gana el Club de la Ribera. Se baja de la convocatoria al Mundial 78, saca un disco musical, se convierte en primera figura de todo ámbito nacional y ya reconvertido en un astro multimedia global, deja algunas de las frases más memorables de la hiperconectividad. Pero vos, si no sabés lo que es una pelota, andá a lavar los platos. Pero ahí está el secreto. Yo jugué con todos los más grandes, pues tengo autoridad de decirlo. Me vuelvo loco por esto. ¿Por qué hablan a través de los vídeos? Esto. Hoy me ponen el vídeo y son lindos, me arreglan. Así que sentate y prendete un pucho, que esta es la historia de Hugo Orlando Gatti, el loco. Hola pibes, ¿saben una cosa? Hace 15 años que juego al fútbol y todos dicen que se juega triste. Por eso yo digo que hay que jugarlo con música, como lo juega el loco, como lo juega el genio. Sí, salgo siempre a ganar para luego festejar. La historia arranca en los primeros 60, cuando Gatti viaja a Buenos Aires llevando heladera junto a su hermano, y como le quedaba cerca del depósito, el loco se fue a probar a las inferiores de Atlanta, donde en su primera práctica le convirtieron nada más y nada menos que 14 goles. Sí, 14. Avergonzado, Hugo Orlando amagó con volverse al pueblo, pero Nano Gandula, quien lo vio como un diamante en bruto, lo fichó al instante y lo mandó a vivir a una pensión junto a dos futuros próceres del fútbol argentino, Luis Artime y Carlos Timoteo Gribol, quienes le acomodaron las ideas a cachetadas y lo ayudaron a llegar a primeras. Sin ellos dos, yo me habría transformado en un viejo borracho de campo, diría el arquero décadas después. En 1962, Hugo Orlando debuta en el Bohemio y llama la atención de todo el mundo cuando ataja su primer penal, nada más y nada menos que al legendario delantero de San Lorenzo, José Francisco Sanfilippo. Ahí se destacó durante 2 temporadas y en 1964 River Plate lo compra para alternar con ese prócer llamado Amadeo Carrizo. Y es ahí, en Núñez, donde Gatti descubre la plata en fajito, las cámaras de televisión y las notas para las revistas. Entonces, y con ánimos de convertirse en un influencer de la época, comienza a agregarle condimentos a su personaje, tomando prestado elementos como la arrogancia de Muhammad Ali y la simpatía y la transgresión de los Beatles. Con el tiempo, claro, agregaría otros chimichurris, sumando influencia de los hippies en la vestimenta, de los surfers californianos en el bronceado y refiriéndose a sí mismo en tercera persona, como solía hacer el general Perón. Pero claro, al personaje había que bancarlo adentro de la cancha para no convertirse en un cachivache, así que Hugo Gatti, quien todavía no era el loco, se esmeraba cada vez más para convertirse en un gran atajapelotas. Pero como eso no bastaba para saciar su ego y para meterse de lleno en la cultura popular, empezó a transgredir los cánones de la época, adelantándose en la cancha, jugando con los pies, ofrendándole sus atajadas a los hinchas y escupiendo declaraciones a veces polémicas, a veces sarcásticas y a veces simpáticas, las cuales no eran compatibles a los ojos de la gente de bien de la época con la tarea de un mero deportista, un verdadero genio. En 1966, Gatti fue convocado al Mundial de Inglaterra como tercer arquero y tenía muchas ganas de ser campeón del mundo por una sencilla razón. El loco intuía que John Lennon y Paul McCartney serían invitados a la final y de esa manera él podría conocerlos. Y sí, viejo, solamente para esas cosas sirve ser jugador de fútbol. En 1969, y sin haber ganado un mísero título, Hugo Gatti abandona River Plate y se suma a Gimnasia Esgrima de la Plata. Y es ahí, en la ciudad de las diagonales, donde al comenzar a usar ropas multicolores, a bajarse las medias, a no usar canilleras y al agregarle tintura al cabello, donde quedaría patentado el bronceadísimo Loco Gatti definitivo. En el Lobo, el arquero por supuesto que tampoco ganó nada, pero siempre se destacaba ante los equipos grandes, se afianzó como un notable atajapenales y era vitoreado y mimado por hinchas propios y rivales. El Loco era realmente un verdadero motivo para pagar la entrada a un estadio, a tal punto que en aquel mundo todavía sin Diego Maradona, donde los deportistas le temían a las cámaras y no entendían todavía el concepto de showman, Ginebra Balls fue la primera empresa en apostar por un jugador de fútbol para publicitar su marca de forma audiovisual. Y el elegido fue, obviamente, Hugo Orlando Gatti con aquella mítica publicidad televisiva. ¿Quiere tener Smowing? ¡Tome Ginebra! ¡Pum!
En 1975, el Loco se sumó a un ambicioso proyecto de Unión de Santa Fe, en donde se destacó ampliamente y en donde siempre lo abordaban consultándolo por qué estaba en un equipo chico del interior y no en un grande del país, a lo que Gatti con arrogancia solía contestar: ¿cómo sabes que yo acá no gano una millonada? Dando a entender que Gatti no atajaba donde podía o donde lo contrataban, sino que Gatti atajaba en donde a Gatti se le antojaba. Ese mismo año se convierte en el arquero titular e indiscutido de la selección argentina de César Luis Menotti y disputa la Copa América de 1975, en donde, a pedido del Flaco, viajó un combinado de jugadores de las provincias de Córdoba y de Santa Fe. Y mirá si el Loco no era un distinto, que el Flaco Menotti hacía un boletín con diferentes parámetros de los jugadores como inteligencia, cultura, equilibrio emocional, deseo de superación o puntualidad. Y el apartado de Gatti siempre quedaba en blanco, porque a un artista, a un genio, a un rupturista no se lo podía medir como al resto de los seres humanos. Un distinto, viejo, un distinto. Y ahora sí, por fin, llega el año 1976 y con él el epílogo de la carrera del Loco. Un largo epílogo que se extendería durante 12 años y en donde se vería su versión más gloriosa y en donde quedaría completamente instalado en la cultura popular argentina. En principio pasa a Boca Juniors y de entrada gana los 2 campeonatos del año, el Metropolitano y el Nacional. Además, se casa con Nacha Nodar, una preciosa modelo de los años 70 que a mí siempre me encantó. Forma una familia y se da el lujo de jugar como delantero en un amistoso contra Platense por los festejos del campeonato. Ese mismo año realiza la mejor actuación de un arquero de la selección hasta aquel momento en un épico partido ante la Unión Soviética en Kiev. Y mirá el sombrero que se clavó el Loco para enfrentar a los cosacos. Mirá eso, qué lindo era el fútbol de antes, viejo. En el 77 sigue alimentando la leyenda al ser la figura excluyente en la final de la Copa Libertadores ante el Cruzeiro y ataja el penal que le da el título al Xeneize y además sale campeón intercontinental al vencer 3-0 al Borussia Mönchengladbach en Karlsruhe. Como si eso fuera poco y con el Mundial de Argentina asomando en el horizonte, inspira la creación de una historieta del género furry, o dicho en español, animales divertidos, muy popular entre los niños de la dictadura llamada Gatín y el Equipo, donde el protagonista era el arquero de Carlos Tejedor personificado como un gato y donde además lo acompañaba el resto de la selección personificado en otros engendros como por ejemplo el Conejo Tarantín, el Tolo Gallogo, que era un gallo buchón de pasarela, el técnico el Flaco Monotti, que como buen mandamás de los años de plomo era un gorila, y el Hueso Buchhouseman, que se ve que le gustaba mucho la noche y nunca dormía. En el 78 repite como campeón de la Copa Libertadores al derrotar por 4-0 al Deportivo Cali de Carlos Salvador Vilardo en la Bombonera y su estatus ya era legendario. Y ya que hablamos de 1978, es imposible no mencionar su no convocatoria al Mundial de nuestro país. Versiones hay varias, pero la oficial habla de una supuesta lesión del arquero, quien le habría pedido a Menotti no sumarse a la concentración eterna de Villa Martelli y quedarse en Boca para curarse. Esto al Flaco le dio por las pelotas y según sus propias palabras, ahí lo excluí del plantel, había perdido su prioridad, no me parecieron atendibles sus razones, perdimos un arquero magnífico, creo que Hugo se equivocó. Esto ayudó por supuesto a su némesis, Ubaldo Matildo Filiol, con quien, y extrañamente para este país por ser 2 genios, el Loco siempre mantuvo una relación de admiración, respeto y mutuo afecto. Qué lindo cuando 2 número 1 andan a los besos, ¿no? En 1979, Hugo Orlando Gatti hace historia al convertirse en el primer jugador nacional y, si me apuras, internacional en tener una publicidad en su camiseta, los videojuegos Jet, y también atajaría un penal en el último partido disputado en el viejo gasómetro de San Lorenzo. 1981 es el año de la llegada de Silvio Marzolini como entrenador, Miguel Ángel Brindisi y sobre todo Diego Armando Maradona a la bosta. Sí, justo después de la archiconocida anécdota del gordito. Y lo que no sabe Diego, a ver, que a los 2 meses pasó a Boca y yo me los dejé hacer. No, Y en aquel torneo, y por algunas nunca comprobadas lesiones, el Loco arrancó como suplente de la Pantera Rodríguez, pero promediando el campeonato y por la presión popular, Gatti volvió a ser el número 1 y salió del arco para darle aquella mítica asistencia al Mono Perotti, quien se manda un golazo. Pero nadie, absolutamente nadie, repara en el delantero y sí en el Loco Gatti, quien se lleva todas las miradas y los aplausos, la prueba más fehaciente entre tener carisma y no tenerlo. Boca sale campeón del Metropolitano y junto a Miguelito y el Pelusa, Hugo Orlando se saca una de las 5 fotos más bosteras de la historia. Mira lo que es esa foto, papá. Después de eso vendría el periodo más oscuro y cachivachesco de la historia de Boca Juniors, y el Loco Gatti siempre estaría ahí presente para jugar con Guillermo Coppola como delantero,
para comerse 9 goles contra el Barcelona, para ver cómo Boca ponía los números en su camiseta con fibrones y para jugar como delantero en un amistoso contra el Atlas de México. Pero eso sí, en esa época aparecerían un montón de socias que habían crecido idolatrando su figura y su estilo, como el Mono Navarro Montoya, Ángel David Comiso, Germán Adrián Ramón Burgos, el colombiano René Higuita y el mexicano Jorge Campos, entre miles de ejemplos. El loco solía brillar en los torneos de verano, pero por lesiones o por el bajo nivel del equipo, mermaba su rendimiento durante los campeonatos, hasta que se come un pelotudísimo gol de la fiera Sergio Silvano Maciel de Deportivo Armenio en la primera fecha del torneo 88-89 y el entrenador José Omar Pastoriza diría basta viejo, lo apartaría del plantel y le pondría punto final a su carrera. El loco a esa altura ya tenía 44 años. Aparentemente no está todo el mundo de acuerdo y gran parte de la comisión directiva de que yo haya tomado una decisión de que Hugo no participe más con el plantel profesional, que no se llama el jugador profesional del club. Nunca me lo imaginé, y porque aparte no me lo merecía, y si me lo merecía había otra forma de manejarse, ¿no? Y los argumentos que expone el señor Pastoriza no son válidos, no tienen ninguna razón. Por eso mismo él no dio la cara y no supo explicarme eso. Entiendo de que los argumentos que son los reales, el tiempo será testigo y van a saltar a la luz. Lo mío es irreversible. Si realmente la comisión directiva considera de que esto no es así, bueno, con mucho gusto yo me retiro del club. A partir de ese momento, el loco mantendría que él iba a volver al arco de Boca Juniors, que se mantenía en excelente forma haciendo footing en Palermo y por supuesto remarcaba que él era el mejor arquero de todos los tiempos. Además, jugó algunas ediciones del Mundial de Fútbol Senior con la selección argentina y en la final de uno de ellos ante Brasil tuvo un choque con el delantero Cafuringa, quien se volvió a su país, se negó a tratarse la dolencia y por eso a los pocos días se terminó transformando en Angelito. Pero bueno, no le podemos echar la culpa a Gatti. Cafuringa se negó a ir al médico, ¿no? En 1991, Hugo Gatti tiene su partido homenaje en la cancha de Vélez, donde convierte un gol de penal y su popularidad e inclusión en los medios no decrece para nada. Es más, hace una mítica publicidad junto a su mujer Nacha y junto al Pato Filiol y a su señora. Esos son amigos, viejo. Finalmente, y por una promesa de Mauricio Macri, en 1998, Hugo Gatti volvería a ponerse el buzo número 1 de los Ceneices, cuando el Boca de Bianchi celebró la obtención de la Apertura 98 contra la Universidad Católica en la Bombonera y fiel a su estilo, casi se come un gol boludísimo y agarra la pelota con las manos cuando no podía. Pero bueno, ¿quién le iba a decir algo? Ya entrado este siglo y cada vez más parecido a Nico McBride, el baterista de Iron Maiden, Hugo Orlando Gatti viajó a España para seguir de cerca la carrera futbolística de su hijo Lucas Cassius, sobre quien tengo un video bastante mala leche en TikTok y en YouTube, así que después anda a mirarlo, seguime como Siriaco A. López, la A es de Alejandro. Y conoció al periodista Josep Pedrerol, quien lo sumaría a su troupe de periodistas, tirabombas y mediáticos y le daría un nuevo aire al personaje, presentándolo para las nuevas generaciones y haciendo todavía más rico su legado. Porque sí, porque no me cabe ninguna duda que Hugo Orlando Gatti hizo lo que quiso en su vida y que fue un tipo bastante feliz, la persona y el personaje, que hizo felices a los hinchas sin distinción de camisetas y que siempre supo que el fútbol es un deporte, que el fútbol es un negocio y que el fútbol también es un espectáculo. Colombia hubiera jugado bien contra qué sé yo, Polonia, pero que haya jugado bien con Argentina yo no disfruté. Yo el domingo sufrí y para poder dormir tuve que tomar pastillas. Como amante al fútbol, amo el amante al fútbol. fútbol andaba de otro equipo. Porque amo la belleza. Se llama la belleza. Colombia hizo belleza. Se llama la belleza. Pero vos anda a ver otro Colombia. anda a ver Colombia por favor. Ganaste, Bernardo, fuiste vos. Rompiste el rating en la televisión. Vino Carlos, parecía que faltaban los guantes. Porque a este planeta oscuro y aburrido, cada varios miles de años le sale un unicornio, un tipo distinto que se inventa a sí mismo y vive bajo sus propias reglas y parámetros. Y ese tipo, para varias generaciones de argentinos, se llamaba Hugo Orlando Gatti, le decían el loco, y aunque se fue de gira, me parece que va a seguir ahí dando vueltas durante bastante tiempo. Está escrito. Cuando te mires al espejo, ¿qué ves cuando te miras? Me quiero mucho, pero me veo que soy muy feo. Pero talentoso y carismático.